Iglesia, uno de los órganos que un siervo debe cuidar se llama el oído. Amén. Diga, uno de los órganos, vamos, que un siervo o una sierva debe cuidar, diga, es el oído. Iglesia, ¿qué usa más un siervo de Dios? ¿El oído o la boca? Aló. No me conteste así. ¿Qué usa más un siervo de Dios? ¿El oído o la boca? ¿Ah? El oído. Aló. El oído. ¿Por qué el oído? ¿Quién me dice? Todo el tiempo está escuchando. Iglesia, Ferchito. No escucho. Más o menos por ahí. Diga, hay poder. Iglesia, uno de los órganos que más debe cuidar un siervo o una sierva del Señor, diga, se llama el oído. Iglesia, ¿por qué? Porque la boca habla de lo que escucha. Amén. Iglesia, yo no puedo pararme aquí si no escucho algo de Dios. ¿Cuándo están aquí? ¿Me entienden? Porque si yo hablo algo que no viene de Dios, va a ser como un metal que resuena o un tímbalo que retiene. ¿Cuántos están aquí? Entonces, yo antes de pararme aquí, debo escuchar a quién, a Dios. Amén. Iglesia, usted antes de predicarle a alguien, de ministrarle a alguien, debe escuchar lo que Dios quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, si el oído oye bien, la boca habla bien. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos jugaron al teléfono roto? ¿Cierto? Y entonces le decía uno aquí, si yo le digo a Alejandro Ule y él se lo dice a Alejandro y va, yo creo que cuando llegan de Emily se pierde la información. Amén. Pero ¿por qué? Diga, hoy. No lo veo. Diga, hoy mi oído lo voy a cuidar. Iglesia, usted tiene que cuidar lo que escucha, porque depende de lo que usted escucha, usted habla. Amén. Hay gente que habla para escuchar. No, usted tiene que escuchar para hablar. ¿Cuántos están aquí? Amén. Diga, voy a cuidar mi oído. La iglesia en este momento, o la iglesia no, el mundo en este momento, iglesia, está siendo atacada fuertemente por el enemigo. Iglesia, estamos, esta niña poderosa, yo dije la tumbó. Estamos en un momento, iglesia, donde el enemigo está vomitando todo lo que tiene a favor del mundo. Pero iglesia, a mí esto no me da miedo. Diga, hay poder. Porque iglesia, en medio de la opresión es donde viene una multiplicación. Iglesia, ¿qué quiere decir esto? Mientras más fuerte sean las tinieblas, más poderosa será la luz. Iglesia, mientras más, iglesia, el enemigo, iglesia, mande pecado, iglesia, más fuerte será la gracia del Señor sobre el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa eso, iglesia? Que en la historia nos enseña que en los peores momentos es donde llegan los mejores avivamientos. Voy a decirlo otra vez, iglesia, en los peores momentos es donde llegan los mejores avivamientos. Dígame amén. Iglesia, ¿qué significa esto, iglesia? La palabra manifestación significa, iglesia, que algo Dios va a sacar a la luz. Voy a decirlo otra vez. La palabra manifestación, iglesia, es porque Dios va a sacar algo a la luz. Por eso, iglesia, yo me estoy preparando, iglesia, para algo poderoso. No. Yo me estoy preparando para algo poderoso. Porque mientras más ataca el infierno, es porque él sabe, iglesia, que los días le están haciendo acortados. Iglesia, ¿qué significa eso, iglesia? Que mientras más, iglesia, el enemigo está atacando, iglesia, es porque sabe que le quedan poquitos días. ¿Cuándo están aquí? Diga, al enemigo le quedan poquitos días. Por eso, iglesia, Dios está revelando en la creación lo que está a punto de manifestar. Por eso la Biblia dice, yo quiero que me entiendan en esta mañana,
La creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Otra vez. ¿Quién es la creación? No, usted es hijo. Amén. Vamos otra vez. ¿Quién es la creación? Los que no conocen a Dios. Diga, yo soy creación y también soy hijo. Entonces vamos, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. O sea que los hijos de Dios, iglesia, están pronto, iglesia, a salir a la luz. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, en otras palabras, iglesia, las reuniones, iglesia, las produce el hombre. Los encuentros los produce Dios. ¿Dónde están aquí? Otra vez. Las reuniones las produce el hombre. Los encuentros, iglesia, los produce el Señor. Iglesia, en otras palabras, cuando Dios quiere tener un encuentro contigo, Dios para todo. Cuando Dios quiere tener un encuentro contigo, iglesia, Dios manda a callar a todos. Y la Biblia dice, iglesia, de un hombre llamado David, diga, hay poder. Uy, gracias. Iglesia, oiga esto. David no fue invitado al culto de ceremonia cuando fue Samuel. David, iglesia, no fue invitado a iglesia a la reunión del liderazgo que tuvo Samuel con Elí, con Sama y con todos. ¿Cuántos están aquí? David, iglesia, no fue invitado al culto pentecostés. Pero ¿sabe qué dijo papá? Hasta que David no llegue, la alabanza no suena. No, como que no, Dios mío, ayúdanos. David no fue invitado al culto profético. Pero hasta que David no llegaba, la profecía no se soltaba. David no fue invitado al culto profético. Pero hasta que David no llegara, la profecía no se iba a soltar. En otras palabras, iglesia, oiga esto. David era el más sencillo para sus hermanos, pero el más poderoso para Dios. Amén. David, iglesia, no fue invitado al servicio, pero hasta que David no llegara, el servicio no se iniciaba. Pastor, pero el profeta inició el servicio. Sí, lo inició, pero en la carne. Aló, ¿dónde están aquí? El profeta vino y dijo, delante del Señor estás ungido. Pero hubo una diferencia, Jarito. El profeta soltó la palabra, pero la unción no fluyó. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cuándo están aquí? Porque Dios le dice a Samuel, ven acá, llena el cuerno, porque voy a ungir a uno de la casa de Isaí. Oiga esto, Samuel vino y cuando vio a Lea le dijo, ponte sobre tus pies, porque tengo una palabra para ti. Oiga esto, la palabra comenzó a fluir, pero el aceite no. ¿Dónde están aquí? En otras palabras, iglesia, a veces uno ora por personas, pero uno siente que el aceite no fluye. A veces uno ora por personas, pero uno siente que la unción no fluye. Pero yo le doy gloria a Dios porque aquí están los David. No, como que no. Yo le doy gloria porque aquí están los David. Y el aceite va a fluir. La palabra va a fluir. Lo que Dios tiene para ti va a fluir. Cuando dicen amén. Oiga esto, iglesia. Llamaron a todos. ¿A cuántos llamaron? A 7. Menos al octavo. Diga, hay poder. Diga, iglesia, ¿usted sabía que en México le dicen a los muchachos chavo? ¿Cierto? Y David era el chavo de ¿qué? Del 8. ¿Me entiende? Imagínense, vino don Ramón a la reunión y no lo atendieron. Vino doña Florinda y tampoco. Vino iglesia Kiko y tampoco. Le dijo, acúsalo con tu mamá, Kiko. ¿Cuándo están aquí? Pero cuando vino, diga, hay poder en nombre de Jesús. Vamos, diga, hay poder. Pero cuando vino iglesia, ¿sabe por qué? Porque en la vecindad del chavo, el chavo era el más menospreciado, pero era el protagonista. Porque cuando ay Dios mío, ¿cuántos están aquí?
Iglesia, cuando la gente te menosprecia, iglesia, es porque vas a ser protagonista. Iglesia, prácticamente David era como el Chavo del 8. Era el octavo de la casa cuando están aquí. Pero iglesia, ¿sabe qué es lo más poderoso? Diga, hay poder. Iglesia, cuando el profeta, iglesia, fue a ungir a David, el aceite no fluyó. Pero tengo palabra para ti en esta mañana. Tú eres el David que Dios va a levantar. Y cuando se levante el profeta, la palabra va a fluir, el aceite va a fluir, la unción. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tú eres un hombre, eres una mujer que va a matar los gigantes. Cuando dicen amén, aplauda la gloria de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo creo que cuando Samuel comenzó a profetizar y le dijo a Elías, levanta las manos, y Dios le dijo, ese no es. ¿Sabe qué? Samuel se me chispoteó. Diga, hay poder. ¿Y sabe qué le dijo Elías? Chusma. Aló, ¿cuándo están aquí? Iglesia, una de las bendiciones, iglesia, es que yo me he dado cuenta de algo. Diga, ¿de qué, pastor? No, pero así no, eso es muy fácil. Yo me he dado cuenta de algo. Diga, ¿de qué, pastor? Que cuando alguien es menospreciado es porque va a ser usado. No, como que no. Cuando alguien va a ser menospreciado es porque va a ser usado. Iglesia, oiga esto. Yo puedo tener una palabra para una persona señalada por Dios, y cuando yo le imponga las manos, no tengo necesidad de forzar. El aceite, iglesia, va a fluir. Amén. Con libertad. Pero yo me doy cuenta de algo. ¿Por qué Moisés no soltó la unción sobre Aarón? Aló. ¿Por qué Samuel suelta la unción sobre Elías y la unción no fluye? ¿Por qué Samuel suelta la unción sobre Sama y la unción no fluye? ¿Por qué Samuel suelta la unción sobre David y la unción sí fluye? ¿Cuándo están aquí? Porque la unción fluye cuando alguien es llamado. La unción fluye cuando alguien es separado. La unción fluye cuando alguien es apartado para el Señor. Iglesia, no es coincidencia que vengas a esta reunión. Tú no eres Elías ni tampoco eres Sama. Tú eres el David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es lo más poderoso, iglesia? Que Moisés no suelta la unción sobre Aarón, aunque Aarón era el sumo sacerdote. Aunque Aarón, iglesia, venía de la tribu de Leví. Aunque Aarón, iglesia, la Biblia, Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios para Aarón, y Aarón será el profeta. ¿Cuándo están aquí? Pero oiga esto, aunque Aarón, iglesia, le levantó las manos a Moisés, iglesia, la unción no fluyó sobre Aarón. ¿Sabe sobre quién fluyó? Sobre Josué. ¿No están aquí? Pastor, ¿por qué usted cree que no fluyó la unción sobre Aarón? Aquí viene, diga, hay poder. Veo como distraído. Diga, hay poder. Depende de su actitud, así viene la unción. Amén. Escuche esto. Un día la Biblia dice que Moisés se fue a la montaña a orar 40 días. Y cuando estaba orando 40 días, la Biblia dice, iglesia, que el pueblo se desesperó. Y el pueblo fue donde Aarón y le dijo, Aarón, Moisés se está demorando mucho. ¿Por qué, Aarón, no hacemos un becerro de oro y lo adoramos? ¿Y sabe qué dijo Moisés? Pidan a todas las mujeres pulseras, zarcillos, arete y todo, y hagamos un becerro de oro. ¿Y sabe qué, iglesia? El descarado de Aarón edificó un becerro de oro, iglesia. Y cuando Dios se dio cuenta, le dijo a Moisés, vaya a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque allá hay abominación a Jehová, allá se están perdiendo. Y cuando la Biblia dice que Moisés venía, iglesia, le preguntó a Aarón, ¿qué es esto? Y sabe Aarón que dijo, no, Señor, yo cogí el oro, lo eché al fuego y salió el becerro. ¿Sabe, iglesia? El que no es ungido, iglesia, siempre tiene una excusa.
Pero el que es ungido, iglesia, tiene compromiso. El que es ungido, iglesia, tiene sentido de pertenencia. El que es ungido, iglesia, es como Josué, el leal. ¿Sabe qué dice la Biblia, iglesia? Que Josué, iglesia, se quedó 40 días cerquita de Moisés y allí no se movió. Por eso yo me doy cuenta por qué Dios no ungió, iglesia, a Aarón y por qué Dios ungió a Josué. ¿Sabe por qué? Porque Josué era leal, iglesia. Y ¿sabe qué me decía Dios? Dios me decía: Víctor, hay gente que es leal a ti, no por ti, sino por el beneficio que recibe de ti. Voy a decirlo otra vez: hay gente que es leal a ti, no por ti, sino por el beneficio que recibe de ti. Yo le dije: Señor, ¿cómo yo me doy cuenta que un siervo de Dios es leal? Y ¿sabe qué me dijo Dios? Quítale un mes de ministrar. Usted quita a un siervo de Dios un mes de ministrar y a la semana el que no es leal, ¿sabe qué te dice? Pastor, aquí está la carta. Dios me habló que me fuera de aquí porque no me han honrado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el que en lo poco es fiel, en lo mucho el Señor le pone. Iglesia, Josué nunca había entrado al lugar santísimo, pero a pesar de eso era leal a Moisés. Por eso la Biblia dice que Josué era siervo de Moisés, y cuando vino el día lo puso como cabeza. Cuando están aquí, Aarón, aunque entraba, no era leal, iglesia. Dios está levantando una iglesia leal, que en lo poco él es fiel, en lo mucho el Señor le va a poner, como dice la B. ¿Cuántos lo creen? Diga: hay poder. Iglesia, ¿cómo conoce una persona leal? Jesús puso a Pedro en disciplina 6 días. ¿Dónde están aquí? Y al 6.º día fue y le dijo: no vamos a ministrar, ni vamos a la pesca, vamos a orar, a ver si te sirvió la disciplina. Aló. Y cuando estaba en el monte, yo me doy cuenta que Pedro en la disciplina estaba orando. Cuando estaba en el monte, ¿sabe qué dijo Pedro? Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sabe por qué? Porque Pedro dijo: Señor, tu presencia es lo mejor, no me importa ya nada, me quiero quedar aquí. ¿Sabe por qué? Porque en los 6 días de disciplina aprendí que apartado de ti nada puedo hacer. Cuando dicen amén. Por eso vemos a un Pedro leal, iglesia. Iglesia, Dios no está levantando gente desleal, no. Dios está levantando gente leal. Y yo creo que aquí hay gente, iglesia, leal, iglesia. Gente que a pesar de las circunstancias permanece. Gente que a pesar de lo que está pasando permanece. Iglesia, usted es una persona leal. Cuando dicen amén. ¿Cuántos lo creen? Diga, hay poder en Jesús. Porque, iglesia, hay gente que es leal mientras tú le sirves, pero cuando tú le dejas de servir, iglesia, se convierte en tu peor enemigo. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, pero yo sé, iglesia, que Dios está levantando un pueblo leal. Cuando dicen amén. Iglesia, no somos leales por lo que recibimos. No, somos leales por lo que Él hizo en la cruz. No, es que si usted entiende eso, iglesia, ¿cuántos están aquí? Iglesia, si usted entiende eso, iglesia, usted nunca volveremos a ser desleal. ¿Cuántos están aquí? Vuelvo a David, ya estoy terminando. Dios unge a Saúl con una vasija. La vasija, iglesia, es moldeada por el hombre. En otras palabras, la vasija, iglesia, es manipulada por el hombre. Por eso vemos siempre a un Saúl manipulador. No, como que no. Por eso siempre vemos a un Saúl manipulador. Diga: hoy renuncio a manipular. Vamos a otra. Diga: hoy renuncio a manipular. Diga: y hoy me dejo guiar por el Espíritu Santo. En cambio, iglesia, el cuerno tiene 4 significados. Se los doy hoy entre 8 días. No, si me motivas, se los doy hoy entre 8 días.
el cuerno tiene 4 significados. Iglesia, para que haya un cuerno tiene que haber un sacrificio. Aló. Para que haya un cuerno tiene que haber muerte. Iglesia, ¿por qué David fue ungido con un cuerno y con una vacía? ¿Sabe por qué? Porque David ya había muerto a cosas. Por eso David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Aunque el papá y la mamá menospreciaban a David, y David no se enfocaba en el menosprecio, no. David no se enfocaba en el menosprecio, no. David no se enfocaba en el menosprecio, no. Que diga, David estaba enfocado en el propósito de Dios. Iglesia, no te puedes enfocar en el menosprecio. Yo creo que esto le está retumbando a alguien hoy. No te puedes enfocar en el menosprecio. Porque, iglesia, escuche esto. El diablo conoce que el menosprecio te duele. Entonces él usa gente para que te menosprecie. Entonces, ¿sabe qué dice el diablo? Ya sé cómo afligirla. Ya sé cómo bajarle de nota. Ya sé cómo se pone a llorar. Ya sé cómo se pone a berrear. Ya sé cómo no se baña. Ya sé cómo no come. Ya sé cómo no se cepilla. Trae a alguien, iglesia, que la menosprecia. Y sabe que esa persona se pone No, iglesia, no te enfoques en el menosprecio, iglesia. Enfócate en lo que Dios te ha dicho, iglesia. ¿Sabes por qué, iglesia? Yo no sé si hoy te van a menospreciar. No es si mañana te van a menospreciar, iglesia. Pero hoy renuncia al menosprecio y enfócate en el propósito. Iglesia, si David se enfoca en el menosprecio, nunca fuera matado el oso. Si David se enfoca en el menosprecio, nunca, iglesia, fuera derrotado al león. Tengo para decirle, si David nunca, iglesia, fuera renunciado al menosprecio, David nunca fuera llegado a la cita con Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuera dicho: ¿y por qué de último? No, yo por ahí no voy a ir. ¿Y qué? No, pero un papá dijo: ¿y qué pasa? Un papá, suerte con él. No, pero el profeta, pero mira el profeta, quisque pastor, y me mandó a llamar de último. Quisque pastor, ¿no? No, David no estaba enfocado en el menosprecio. David estaba enfocado en el propósito de Dios. Yo voy a decir una cosa fuerte: cuanto más te menosprecian, es más fuerte el propósito. Aló. Iglesia, si usted quiere ver un hombre bien menospreciado, David. El papá, la mamá, los hermanos, la esposa. Aló. Todo mundo, los hijos, lo menospreciaban. Pero David sabía, ahí había uno. Aló. Había uno que no lo menospreciaba, y era papá. Papá no menospreciaba. ¿Sabe por qué? Cuando David se acercaba a la presencia de Dios, papá decía: te estaba esperando, mi bebé, mi muchacho, mi cuchi. ¿Cuántos están aquí? Así era. Entonces David mantenía en los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Diga. Yo no me... Y me dejaron solo los salmistas. Vamos. En los brazos de papá. Vamos. En los brazos de papá. En los brazos de papá. ¿Yo qué? Yo no me quiero ir. No, ya, me la está ahí. Me la recochamos más tarde. Oiga esto. Lo segundo, entonces, ¿qué era, iglesia? Sacrificio. Iglesia, no hay aceite sin sacrificio. ¿Dónde están aquí? No hay aceite sin muerte. Yo no sé a qué tienes que morir usted, tengo que morir yo. Amén. Como predicábamos ahorita, iglesia, si a usted le cuesta orar en la madrugada, eso le gusta a Dios. Si a usted le cuesta ayunar, eso le gusta a Dios. Si a usted le cuesta dar el diezmo, eso es lo que le gusta a Dios. Es más, lo que no le gusta a su carne es lo que le gusta a Dios. ¿Dónde están aquí? Diga, hay poder. ¿Cuándo quieren que agradar a Dios? Diga, hay poder. Lo segundo, iglesia, es que al cuerno lo echaban en agua hervida. ¿Sabe para qué, iglesia? Para que la carnosidad, ¿me entiende?, se desprendiera. ¿Cuándo están aquí?
En otras palabras, al cuerno lo echaban en el fuego. Amén. Una de las cosas que yo amo de David es que David nunca buscó posición. En cambio, Saúl siempre está buscando posición. Mire tan violento David. Lo predicaba la pastora los 8 días, pero yo no entro en enfoque. Cuando tú sabes lo que tienes y se levanta Salón, tú dices, cójalo, que eso es mío. Eso vuelve. ¿Cómo me están entendiendo? Absalón quiso el reino de su papá, pero como papá nunca había ungido a Absalón, ¿lo había ungido a quién? A David. Entonces, ¿qué dijo David? Deje ese diablo por allá y que nunca regrese. ¿Cuándo están aquí? Diga, el pastor está como yo, no sé. Diga, Señor, libre, hombre Jesús. Oiga esto. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque David nunca buscó posición. David sabe que buscaba, iglesia. David buscaba, era adorar a papá. ¿Cuándo están aquí? ¿Y sabe qué hacía Saúl? Saúl quería, iglesia, que los ancianos, iglesia, lo honraran. ¿Sabe qué buscaba David? David buscaba, iglesia, pelear las batallas de Jehová. ¿Sabe qué buscaba David, iglesia? David buscaba, iglesia, levantar el nombre del Señor. ¿Sabe qué buscaba David, iglesia? David, iglesia, quería exterminar todos los enemigos de Jehová, mientras que Saúl, iglesia, quería adoración. ¿Dónde están aquí? David, Saúl, iglesia, ¿sabe qué quería Saúl, iglesia? Buscaba posición, buscaba reconocimiento. David, Saúl, iglesia, buscaba, iglesia, que siempre lo colocaran por primero. ¿Dónde están aquí? Pero David, iglesia, no buscaba eso. Por eso Dios dijo de David que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué conforme si tuvo errores? ¿Por qué conforme al corazón de Dios tuvo fallas? ¿Por qué conforme al corazón de Dios, iglesia? Si, es más, yo le digo aquí entre nos, iglesia, pecó más David que Saúl. ¿Dónde están aquí? Era más expuesto el pecado de David que el de Saúl. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de Saúl y de David? Un día David mata a un gigante, ¿sí o no? ¿Y sabe qué decía la gente? Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Y desde ahí David fue exaltado. De ahí David, iglesia, le era un ejército de 100 y después de 1000. Y después usted ve que David era un hombre poderoso. Pero a mí me sorprende esto, Dorita. Me sorprende esto, Alejandro. Que sabe que David nunca escribe en los salmos que mata a Goliat. En los 150 salmos no escucho que David dice: es que yo era un muchacho de 16. Mi currículo era mataba osos y león, ¿sí o no? Y un día vino un man de 3 metros, hay poder, y cogí la onda, no era Yamaha, era onda, diga, hay poder en Jesús. Y comencé, hermano, ran, tenía un solo huequito por ahí nomás y llegué y ¡pam! No, David nunca se jacta, escuche esto, de matar a Goliat. Pero David sí escribe el Salmo 51 cuando peca con Betsabé. ¿Cuáles están aquí? David cuenta sus derrotas, pero no cuenta sus victorias. ¿Me entienden? Porque hay gente, iglesia, que se la pasa contando: es que yo, y la unción. Pero nadie sabe los procesos. David por eso nos enseña, iglesia, procesos. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, por eso David, iglesia, es un hombre conforme al corazón de Dios. Iglesia, yo creo que en este tiempo Dios está levantando 2 características en personas: gente leal y gente, iglesia, conforme al corazón de Dios. Amén. Diga: Señor, ayúdame
Si es mujer o es hombre, lo dice como es. Un hombre. Diga, Señor, ayúdame a ser un hombre leal. Diga, leal a ti, leal a mi esposa y leal donde tú me has puesto. Diga, yo no estoy para competir. Diga, yo no estoy buscando posición. Diga, yo quiero buscar adorarte por la eternidad. Póngase y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios.